Bien, acá este es el primer ejercicio del equilibrio líquido-vapor que tienen en la guía, donde el sistema es butano-pentano. ¿Alguien intentó hacer algún ejercicio de equilibrio líquido-vapor? Profe, yo intenté hacer ese y con el ideal y con el Unifac me dio bien el gráfico, pero con el método FIFI me dio una gráfica Horrible. muy... Sí, Sí, pasa. Me pasó igual. Sí, pasa eso, chicas. Pasa. A mí Por también eso me pasó igual con ese y ¿Cómo? con el segundo. Me pasó igual con ese y con el ejercicio 2 también, con el método Sí, FIFI. sí, el FIFI describe algunos sistemas, ¿viste? Nada más. El Gamma Phi es como que describe mejor los otros sistemas. Entonces yo trabajaría con el Gamma Phi. Por ahí tenés la suerte, vieron que el que yo les expliqué la semana pasada era, a ver, esperen, ya. Sí, no. En el parcial van a usar las tablas de las propiedades críticas de la presión de vapor, todas las tablas que necesitan. ¿Por qué? Porque acuérdense que, bueno, las van a tener que buscar ustedes, las tablas de R, las de los grupos para Unifac, las van a necesitar, o sea, van a tener que tener todas las tablas a mano. Es igual que en termo, o sea, ustedes ya vienen de termo, en termo no usaban las tablas. Sí, profe, usamos Por tablas. eso. Y bueno, acá en físico vamos a hacer lo mismo. Bueno, nada. Profe, Sí, te escucho. para lo que es los coeficientes y las propiedades, eso también vamos a tener que tener las tablas. Sí, para todo. Bueno, gracias. Todas las tablas que usemos acá las van a usar en el parcial. Todas. Bueno, acá fíjense, sacamos los datos de T crítica, P crítica, temperatura de ebullición, yo siempre coeficientes, con la ecuación vieja de la presión de vapor, ustedes pueden usar la nueva que tienen ahora en el Excel, y comprobando que calcule bien. Fíjense las P críticas calculadas a partir de la ecuación son bastante parecidas a las P críticas que están en tabla. ¿Estoy grabando? Sí, yo creo que sí. Sí, estoy grabando. Bien. Entonces, ¿qué hice? Como dije, bueno, voy a usar el gamma phi, el método gamma phi, busqué los grupos del butano y el pentano, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, esta es mi matriz de Nu, ¿se acuerdan que eran tantas filas como compuestos tenga? En realidad esto está al revés, porque esto tendría que ser N-butano, N-pentano, y acá carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, para ver cuántos grupos tengo de cada uno de ellos. Estos son los grupos. Ambos tienen como número principal el número 1 y como número secundario de subgrupo carbono, hidrógeno 3 el 1, carbono, hidrógeno 2 el 2. Entonces cada uno tiene un respectivo valor de R y de Q distinto, pero cuando armo las matrices de interacción entre los parámetros, dan todas cero, porque siempre interacción del grupo 1 con el grupo 1, del grupo 1 con el grupo 1. Porque acuérdense que las matrices de interacción las hacíamos entre los grupos principales. ¿Vieron que les puse un enlace donde explica cómo armar los grupos de las moléculas orgánicas? Sí, profe, se vio. Bueno, está muy lindo ese ejemplo, a mí me gustó, por eso se lo subí para que vean cómo armar los grupos, dividir las distintas moléculas. Y hay algo que dice ahí, y también lo vi en otro lado, que si tengo determinados grupos para armar una molécula, bueno, siempre busco la función química y además tener la menor cantidad de grupos posibles para armar esa molécula.
Eso es muy importante a la hora de elegir los grupos, porque ¿qué pasa? A lo mejor ponen un grupo mal. Si el grupo no es muy distinto al subgrupo que tienen que poner, el gráfico les va a dar muy parecido. Entonces en el todo va a estar como bien, pero en realidad van a tener, cuando tengan que hacer un cálculo exacto, eso va a estar re mal. Bueno, no importa. Acá, ¿qué hice? Yo, porque yo controlo, digo, ¿me calcula el UNIFAC? Sí, entonces, ¿qué ves? Hice gama de UNIFAC, le di dos valores a X1 y X2, la temperatura del sistema, mis variables, pum, da. Phi de Penrobinson, Y1 y Y2, T, P, T crítica, P crítica, factor acéntrico, calcula. Bueno, entonces me voy a ir a hacer mi cálculo del gráfico. ¿Qué hice acá? Primer ideal. Bien, facilito. Ya todos saben, given find. Y ahí está mi gráfica. Y realmente es una linda gráfica, así como se ve, está linda. Y luego me fui al given find, pero acá, en lugar de hacer la programación, tengo escrita la ecuación del equilibrio líquido-vapor para cada uno de los componentes. Y esto es lo que yo les digo, que ustedes deben saberla. ¿Por qué? Porque es muy importante y porque en el teórico se pregunta. O sea, muy bien, ustedes llegan a ese, el ingeniero Macaño les dice, bueno, parto de la igualdad de los potenciales químicos, del componente 1 en la fase líquida tiene que ser igual al componente 1 en la fase vapor, etcétera, etcétera. Entonces llego a la Y sub I igual a la K del equilibrio líquido-vapor por X sub I. Tantas ecuaciones como componentes tengan, más la sumatoria de los X igual a 1 y la sumatoria de los Y sub I igual a 1. Ese es el sistema que armaron en el teórico. Bien. La K del equilibrio líquido-vapor es todo esto. Todo esto que está acá, y acá me falta factor de Poynting, que ya lo considero 1 de entrada. Si alguna vez debieran usar el factor de Poynting, sí, ya está en el... no sé si este ejercicio está en el aula virtual, pero si no, para mañana ya lo van a tener. No tengas problema. Acá, miren. La composición del componente 1 en la fase vapor es igual a la presión de vapor del componente 1 puro evaluada a la temperatura de la mezcla, por el coeficiente de fugacidad del componente puro dado por Penrobinson, y yo acá no puse phi de vapor puro, porque ahora tienen un phi de vapor puro. Entonces, para que sea puro, y como el phi es función de Y, de T, de P, etc., para que sea puro, dije, bueno, si estoy hablando que el componente puro es 1, phi de quién va a depender, de Y1 y Y2. Entonces, ¿cuánto va a valer Y1? 1, está puro. ¿Cuánto vale Y2? 0, porque no existe. De la temperatura 1 del sistema. Pero de la presión de vapor del componente 1 puro evaluado a la temperatura del sistema. ¿Por qué? Porque estoy hablando del coeficiente de fugacidad del componente 1 puro. Por la temperatura crítica, por la presión crítica y el factor acéntrico del componente 1, matricial. Por el gamma de UNIFAC. Acá, X1 y X2, bien, es lo que estoy buscando. Entonces, la variable que busco, que son presión, composición de líquido, X1 y X2, son las que figuran siempre X1 y X2. La variable de entrada, Y1, la utilizo acá como Y1 y 1 menos Y1, ¿ven? Acuérdense, porque eso es muy importante, si no, no les va a dar la programación. Entonces, el gamma de UNIFAC es función de X, sí, pero le pongo una matriz y digo función de X1 y X2. T1, todos los parámetros, matricial 1 para que me lea el gamma de UNIFAC para el componente 1, dividido el coeficiente de fugacidad del componente 1 en la mezcla. Este es el puro y este es en la mezcla. Entonces,
si está en la mezcla, esto acá está mal puesto. Perdón. Esto es a la P.1. P.1. Y acá también. Y no sé, y me va a cambiar todo y espero que no esté mal. P.1, porque P.1 es la presión de la mezcla. Ah, que a lo mejor le dije que era una atmósfera antes, por eso. Sí, Y está esta, definida al principio. claro, por eso. Y acá la P1, o sea, es la presión total de la mezcla. Lo mismo que hice para Y1, lo hago para Y2. Que como es mi dato de entrada, lo escribo como 1 menos Y1. Igual a la presión de vapor del componente 2 puro, por el phi de Penn-Robinson puro, pero para el componente 2. Entonces, si acá es Y1 y acá es Y2, y Y2 es puro, acá la fracción molar del componente 2 en el vapor vale 1, y acá vale 0, para el componente 1. Y exactamente lo mismo. ¿Por qué saber escribirla así es importante? Porque yo les puedo decir que calculen el equilibrio líquido-vapor considerando que la fase vapor se comporta idealmente. Entonces, no va ni el phi puro ni el phi de mezcla. Me queda la presión de vapor de componente puro, el gamma de UNIFAC, la P total y el X1. O les digo, no, la fase líquida se comporta de manera ideal, pero la vapor quiero que la calculen real. Entonces, me queda la presión de vapor, me queda este coeficiente de fugacidad, este otro, la presión total, pero el gamma no va porque es ideal la fase líquida. Entonces puedo jugar. Puedo pedir la presión parcial, pasando ¿qué? La presión total multiplicando al primer miembro. Si yo hago la programación y no estoy acostumbrada a ver las ecuaciones de esta manera, y no la escribo a mano y no sé qué quiere decir cada término, es muy fácil que me confunda y es muy fácil que no sepa qué contestar después una vez que tengo el gráfico. Lo demás es todo lo mismo. Acá porque sumé X1 y X2, porque eran mi incógnita. Y acá está el gráfico. Tiene este sistema, N-butano, N-pentano, tiene un comportamiento casi ideal. Esto es prácticamente una recta. ¿Por qué? Porque son moléculas que tienen casi la misma estructura atómica, el mismo peso molecular, el mismo tipo de fuerzas intermoleculares. Entonces, cuando se dan esos casos, mi mezcla tiende a un comportamiento ideal. No difiere mucho el cálculo que hice real con el cálculo ideal. Pero eso no lo sé a no ser que tenga un gran conocimiento de las moléculas orgánicas. Pero en este caso en el butano y en el pentano era más que simple, digamos. ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Ven que es prácticamente igual el gráfico de uno y otro? Profe, ¿por qué antes de pedir la solución suma las X y no las Y? Porque el dato de entrada es la Y, es la Y. Entonces, creo que me pedía dar las composiciones, a ver, acá lo tengo. Una mezcla de gas contiene en volumen 10% de neobutano y 90% de pentano. La misma se comprima. Ahí está, mira, acá lo dice el problema. La misma se comprime isotérmicamente hasta que aparece la primer gota. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué gráfico hice yo? Espera. Se comprime isotérmicamente hasta que aparece la primera gota. Está bien, entonces entré con la Y, ¿me entendés? ¿Te das Sí, cuenta? La misma se comprime isotérmicamente hasta que aparece la primera gota. Entonces el dato que tengo yo de entrada, esa composición que me da de entrada, es la Y. Y debo averiguar la X. Entonces,
Deseo saber la presión y composición de la primera gota. Mira, cuando vengo acá, vamos a hacer un trace. Cuando vengo acá, bueno, está bien. Acá. Entro con 0,1, ¿no? Del componente 1. 0,1. Me dice, quiero saber la composición, porque este es un diagrama, presión, composición. Entonces, acá tengo el líquido y acá tengo el vapor. Entonces estoy acá abajo. Dice, la misma se comprime. Si comprimo, aumenta la presión. Llego acá. Quiero saber cuál es la presión a la que aparece la primera gota. ¿Dónde aparece la primera gota? Ahí. Y ese es el valor de la composición del X que yo encontré. ¿Sí? Bueno, 13, a ver, lo tengo que leer acá abajo. ¿Pero te das cuenta? ¿Se dan cuenta de lo Sí, que profe, se entendió. Bien, entonces, y como yo partí de 0,1, como composición global 0,1, ahí está, comprimo, sigo comprimiendo y luego me dice, encuentre la composición de la última burbuja. ¿Cuándo es? Cuando llegué acá, a la fase líquida, donde tengo casi todo líquido, ¿y qué me queda? Esta es la composición de la última burbuja. ¿Yo tengo que volver a hacer todo el cálculo del given find? No, porque si sé leer el gráfico no me hace falta. Si no, ustedes saben que me vuelven a hacer otro given find, donde como dato de entrada me dicen que x1 vale 0,1, entonces x2 va a valer 0,9, encuentre y1, y2 y p. Y yo lo puedo sacar ya del gráfico que hice. Con un solo gráfico tengo todas las respuestas. ¿Me entienden? Sí, profe. Oh. ¿Cuántos hay que me están escuchando? 4. No, ya quedan 2. Son las chicas. Gracias, chicas, por estar ahí. Los varones, no sé, hay partido de la... Ah, muy bien, Juan Pablo. Bien ahí. Bueno. Estamos Pero, presentes, profe. sí, pero no ve nadie. ¿Entendieron esto que les dije? ¿Cómo puedo yo ir leyendo distintas composiciones cuando me muevo en la gráfica solo a partir de un given find? Porque saben que ustedes me hacen exactamente el mismo planteo anterior, pero en lugar de ahora, cuando yo ya entré con vapor, entonces, cuando me apareció la primera burbuja obtuve esto. Cuando yo subo, ¿qué pienso? Bueno, ahora, la última burbuja, ¿qué composición va a tener? Y X1, o sea, el 0,1. Mi Y1 de entrada va a ser mi dato de entrada, Y1, va a ser 0,1 mi composición global. Y voy a tener que encontrar, en este caso, perdón, mi X1, ¿por qué hago este recorrido? Miren, chicos, a ver, lo vamos a hacer de nuevo. Yo parto de una composición global acá. Esperen que está entrando gente. Parto de una composición global más abajo. Ah, para. Acá. Empiezo a comprimir. Subo, llego acá. Cuando llegue ahí, ¿cuál es mi dato de entrada? O sea, mi dato de composición global, ¿cuál era? Si estoy a baja presión, Y1. Entonces debo encontrar X1. Si yo sigo comprimiendo, mi composición global sigue esta línea punteada recta. Estoy haciendo un estudio isoplético. Entonces, para cuando desaparece la última burbuja, donde ya estoy casi todo líquido, estoy acá. Esta es mi composición global. Ahora, ¿mi entrada qué es? X1 igual a 0,1. Y debo encontrar Y1.
Entonces ustedes me hacen otro given find con un x101, 1 menos x1, encuentre y1, y2 y p. ¿Para qué vuelvo a hacer toda la programación si lo puedo sacar del gráfico? Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Me entienden esto que digo? Sí, profe, se entiende. Sí, Ah, profe. bueno, y eso es equilibrio líquido-vapor. Eso, ¿más alguna pregunta? Ah, esperen, les puedo mostrar otro. Ya que estamos. Equilibrio líquido-vapor, ahí está. Fíjense acá hice la misma programación, chicos, o sea que se los voy a subir. Acá hay más grupos. Bueno, metanol y disopropilamina están re fáciles de encontrar en la tabla. Fíjense que el ideal, este es un TXI, el ideal no me aparece ningún azeótropo. Pero, cuando lo hago real, me aparece el azeótropo. Y me pide que este ejercicio, además de hacer el gráfico, que grafique los coeficientes de actividad de los ambos componentes, entonces grafico los gamas de UNIFAC. Después me pide que calcule para una composición dada el cambio de energía libre molar de la fase líquida y el cambio de energía libre molar de la fase vapor. La fase líquida, por supuesto, ¿con qué la voy a hacer? Con la ideal más la de exceso. El delta G molar parcial del componente 1 en la fase líquida es el delta G en exceso del componente 1 en la fase líquida, RT logaritmo gamma 1, más el delta G ideal. El delta G2, idem, el delta G de mezcla es la sumatoria de cada delta G por su respectiva fracción molar. Lo mismo hago para la fase vapor. Justo que cierro el chat, me hacen una pregunta. Esperen un poquito. Bien, ¿cómo se haría? Mañana hablo de cómo hacer los grupos para distintos compuestos orgánicos. Porque hoy termino la clase con este ejercicio. ¿Sí? ¿Puede ser? A ver, esperen. Dale. Mañana. Tengo que anotar. Bien. ¿Algún otro compuesto que tengan problemas para sacar los grupos de UNIFAC? A ver. A mí me salió. Bueno, ya mañana lo vemos. ¿En qué ejercicio es ese, chicos? ¿Es este que estoy haciendo? No. Este era otro. Tengo un ejercicio con furano de equilibrio líquido-vapor. Hola. ¿Alguien me puede contestar? Bien. A ver. No, me puse a ver lo que mando y salen algunos aromáticos. Ah, sí, de lo que mandé de... Bien, mañana lo vemos. Bien. No sé dónde tengo ese archivo ahora. Bueno. Termino de explicar esto, espero que perdí el hilo. Ahora tengo que... Ay. Profe, ahí en ese ejercicio también puede calcular los delta G de cada componente. Sí, pero el delta G de cada componente con RT logaritmo de la actividad, sí. Sí, para calcular el delta G de mezcla en fase líquida. Sí, Florencia, sí lo podés hacer. Lo que pasa es que como por definición vieron que el delta G de un componente es el exceso más el ideal, por eso está escrito así, pero si pones el delta G1
igual a RT logaritmo de la actividad 1, delta G2, RT logaritmo de la actividad del componente 2, y luego cada uno multiplicado por su fracción molar, vas a obtener el mismo resultado. Está bien. Y lo mismo para la fase gaseosa es RT logaritmo del coeficiente de fugacidad del componente 1, el delta G en exceso. ¿Bien? El delta G ideal es RT logaritmo de la presión, o del Y1. ¿Cómo lo vieron el delta G ideal? Del Y1. Entonces, el cambio de energía libre molar del componente en la mezcla es el cambio de energía libre molar del componente 1 en exceso, que es RT logaritmo del coeficiente de actividad del componente 1 o del 2, más el delta G ideal en fase gaseosa. Sumo ambos y me da un delta G de mezcla en la fase vapor, que evaluado a la misma temperatura y composición veo que toma valores distintos. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Porque lo que es igual no son los cambios de energía libre, sino que es el potencial de un componente en la fase líquida 1 es igual al potencial químico de ese componente en la fase vapor. O lo que sería lo mismo, la energía libre molar parcial del componente 1 en la fase líquida es igual a la energía libre molar parcial del componente 1 en la fase vapor. Esa es la condición de igualdad que se cumple, no la de los delta G. ¿Preguntas? Ya me aburrí. Hola. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Me están escuchando? No, profe, quedó claro. Muchas gracias. A ver, acá en el chat. No, profe, ninguna pregunta. Bien, chicos, se entiende. Me alegro que se entienda. Para los que están acá. Gracias por contestarme. Todos los ejercicios versan sobre lo mismo, o sea, estamos dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, ¿qué les parece si el resto de los ejercicios se ponen a hacerlos ustedes? Para practicar. Necesitan saber las ecuaciones de soluciones, tienen que saber interpretar las gráficas de soluciones, porque todo el cuatrimestre vamos a usar los conceptos de soluciones, de propiedades en exceso, coeficiente de actividad, actividad, fugacidad, coeficiente de fugacidad. Entonces, yo explico, pero más que esto, ¿qué hacíamos en el curso? Yo explicaba un ejercicio y después les decía, trabajen. Y ustedes, cada uno buscaba los datos, armaba las ecuaciones. Yo iba por los bancos, me fijaba si les daba un error, no les daba un error, buscábamos el error. Después compartíamos en el pizarrón el ejercicio hecho en MATCAD. Pero la dinámica esta es esto. Entonces, esto está explicado, está entendido, ahora deben ustedes ponerse a trabajar. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Porque profe, está bien. explicar nuevamente otro given fine para otro equilibrio líquido-vapor no tiene sentido. Yo les voy a subir esto. Como es temprano, prometo que me voy a quedar a subir las clases a YouTube, a subirles estos ejercicios, y voy a resolver los próximos para mañana. Mañana nos vemos a las 6. Si alguien tiene alguna pregunta, escucho. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Profe, No, disculpe, profe. Sí, pero acá hay un compañero que me está preguntando.
Te escucho. Sí, entré tarde. ¿Ya están las fechas del parcial o no? Sí, están, yo no me las acuerdo, las programamos con el ingeniero Macaño, es en septiembre, el primer parcial, entre soluciones, cálculo de equilibrio líquido-vapor, que es lo que estamos haciendo ahora, e interpretación de diagramas binarios, si tenemos tiempo de ternarios. Ah, bueno, perfecto. Bien, entonces, con esto subo lo que hay, subo las clases hoy, y tal vez mañana, antes de las clases, ya suba el resto de los ejercicios hechos. O por lo menos algunos, no voy a hacer todos. Después los practican ustedes. ¿Listo? Perfecto, profe. Bueno, Profe. termino la Muchas clase. gracias. No, no me digan gracias, chicas. Yo por lo menos no se cortó tanto, me parece, ¿no? No, no se cortó nada. Bien, bien, bien. Bueno, los Te veo escucho de mañana. 10. Ay, qué bueno, y estoy en mi casa. No, no, no puedo creer. Así que nos vemos mañana a 18 horas. Voy a dejar de compartir pantalla y finalizo reunión. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.